¿Cómo les va? Saludos. Espero se encuentren bien. Bendito sea Dios que nos permite una vez más podernos encontrar. Y es que es tan bonito y tan hermoso que Dios nos permite compartir un poquito sobre lo que es la liturgia. La liturgia. Y bueno, hay muchos que les encanta lo que es la liturgia, ¿verdad? Hay muchos que se les llama liturgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son amantes de lo que es la liturgia, ¿verdad? Y es otro gran carisma que tiene nuestra iglesia católica, ¿verdad? Sobre lo que es precisamente la liturgia. Y tal vez usted ha escuchado esa palabrilla, ¿verdad? Liturgia, liturgia, liturgia. Tal vez en algunos momentos usted la haya escuchado, tal vez en la iglesia, en alguna formación, tal vez con algún amigo, alguna amiga. Pero qué importante es poder compartir con ustedes sobre liturgia. Hablemos sobre liturgia, es el contenido. Muchas cosas se pueden compartir sobre liturgia. Y qué bonito es primero comenzar con el concepto, ¿verdad? Es que la iglesia católica es tan maravillosa que nos regala precisamente un temazo, un contenido hermoso como lo es la liturgia, ¿verdad? Y vea que precisamente el término liturgia, ¿verdad? Esto especialmente para los que son católicos, igual los que no son católicos también, pues puede servir como formación, ¿verdad? El término liturgia es un término griego, vea qué bonito, ¿verdad? Leit ergon, ¿verdad? Que significa obra del pueblo o servicio público, ¿verdad? Servicio público. Vea qué interesante, ¿por qué? Porque la liturgia precisamente era conocida antes como obra del pueblo, ¿verdad? Como un servicio público. ¿Quién hacía liturgia? Pues cualquiera puede hacer liturgia, cualquiera que desempeñara un servicio público, ¿verdad? Vea qué interesante. Y es que precisamente vamos a quitar eso por acá, listo. Y es que precisamente, vea qué hermoso, que la Iglesia Católica ha adoptado ese término liturgia, ¿verdad? Y de una manera muy decorosa pues se ha apropiado y le ha dado esa connotación religiosa, ¿verdad? Ahora, liturgia no solo es servicio público, lo que puede hacer un abogado, un arquitecto, sino ahora liturgia es y gira en distintas direcciones. Por ejemplo, ahora liturgia es glorificación a Dios y santificación de su pueblo. ¡Ah, qué hermoso! Ya hay dos direcciones que nos regalan. Ahora, hay muchos libros, ustedes saben que la iglesia pues tiene muchos documentos, ¿verdad? La iglesia católica pues tiene constituciones dogmáticas, tiene encíclicas, tiene exhortaciones, tiene bulas, tiene cartas, etcétera, ¿verdad? Donde dentro de su riqueza también hay dentro de su riqueza, precisamente existe un documento, ¿verdad? Como lo es de liturgia, como es la Sacrosanctum Concilium. La Sacrosanctum Concilium es un documento que la Iglesia nos viene a regalar ya con Vaticano II. Estamos hablando de 1962 al 65, ¿verdad? Cuando ya viene y nos dice qué es la liturgia propiamente, ¿verdad? ¿Qué es la liturgia? Entonces, vea qué bonito y qué hermoso darnos cuenta que ahora la liturgia dentro de la Iglesia Católica es esa celebración, es ejercer el sacerdocio de Jesucristo, y ese sacerdocio lo ejerce un ministro ordenado, y eso es lo más interesante y lo más bonito, porque ese Jesús que ya había asegurado, según la Sagrada Escritura,
iba a permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos, como le da la promesa a los apóstoles, pues sigue celebrando en su iglesia. Por eso la iglesia pues celebra los sacramentos, ¿verdad? Los 7 sacramentos, ¿verdad? ¿Y qué es un sacramento? Bueno, es un sacramento, un momento sagrado, ¿verdad? Un espacio sagrado. Los sacramentos son signos visibles de una gracia invisible. Vea qué bonito, un sacramento es un signo visible, por eso la iglesia es sacramento de Cristo, es el signo visible de Cristo, eso es lo más bonito, ¿verdad? Y también Cristo es sacramento del Padre, y eso es lo más hermoso y lo más bonito porque podemos darnos cuenta que entonces Cristo es el signo visible del Padre, ¿verdad? Y entonces la iglesia es sacramento de Cristo, la iglesia es signo visible. Y usted y yo también debemos ser esos sacramentos, debemos de ser signos visibles para los demás, signos de esperanza. Entonces, vea qué bonito, ¿por qué? Porque entonces la liturgia nos acerca a eso, ¿verdad? La liturgia nos acerca a eso y ya próximamente pues se va llenando de otro tipo de conceptos y de términos, ¿verdad? Como lo son ornamentos, ¿verdad? Los ornamentos que es precisamente lo que se utiliza para desarrollar la liturgia, especialmente ejercer los sacramentos, como lo es la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Eucaristía, qué bonito, la Eucaristía, que recordemos que la Eucaristía es algo muy serio, ¿por qué? Porque ahí es donde se le da culto distinto, ¿verdad? Ahí es donde se le da culto, y no vamos a hablar ahorita de apologética, pero ahí es donde se le da culto al verdadero Dios. O sea, en la Eucaristía se le adora al verdadero Jesucristo. Entonces, ya es un término, digámoslo así, ¿ok? Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque recordemos que la Iglesia Católica desempeña diferentes cultos, ¿verdad? Está el culto de Dulía, está el culto de Hiperdulía, y bueno, hay términos anteriores y posteriores a lo que es Dulía, ¿verdad? Con más o menos devoción, ¿verdad? Menos honor y respeto, y también está el culto letráutico, ¿verdad? Ese culto ya es, viene de la tría, precisamente, que es adoración, ¿verdad? Se va en tres dimensiones, es mucho más culto total, ¿verdad? Que se le da a Jesús Eucaristía. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿por qué? Porque dentro de la liturgia, quien sigue ejerciendo los sacramentos es Jesús. La gente a veces piensa que cuando uno se va a confesar, uno lo hace con un hombre, ¿verdad? Entonces, ay, no, ¿para qué yo me voy a confesar con un hombre? Si yo no, no creo en eso, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a irnos despacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien da la absolución en nombre de Cristo ciertamente es un ministro ordenado, pero quien perdona los pecados es Jesucristo, ¿verdad? Por eso el sacerdote hace la función, en latín se conoce como in persona Christi, en persona de Cristo, el sacerdote entonces bautiza. En persona de Cristo, el sacerdote entonces confiesa. En persona de Cristo, el sacerdote entonces consagra, ¿verdad? Y es en persona de Cristo. Por eso tal vez usted ha ido a la misa, pero si usted no ha puesto atención, ¿verdad? No va a poder saber que en la Eucaristía, propiamente en la Eucaristía, hay momentos donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo, ¿verdad? Invoca, hace una oración llamando al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien cambie de sustancias ese pan y ese vino. Y ese es el milagro maravilloso que es Dios quien lo realiza, ¿verdad? Y Jesucristo que sigue ejerciendo su sacerdocio en medio de su iglesia, porque dice su palabra, dice su promesa, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. O sea, Jesucristo sigue custodiando en la iglesia, sigue consagrando y sigue también pues dando los sacramentos, ¿verdad? Y eso es lo hermoso y eso es lo bonito, que es Jesucristo quien expresa, ¿verdad? Los sacramentos, es Jesucristo quien consagra, es Jesucristo quien confiesa, a Jesucristo todo, es Jesucristo quien bautiza, ¿verdad?
Y eso es lo maravilloso. Por eso antes en la iglesia, en la liturgia, pues era diferente, ¿verdad? Los signos pues comenzaron diferente. Hay un origen de cada signo, pero también hay una catequesis. Hay una catequesis por qué nos sentamos en el momento de la homilía. Hay una catequesis que por qué nos ponemos de pie en el momento de la proclamación del evangelio. Hay una catequesis en el momento por cual nos arrodillamos, en el momento de la consagración. Y todos los signos, ¿verdad?, que se encuentran ahí, gestos, posturas, nos llevan a una reflexión más espiritual. Y eso es lo hermoso de la liturgia, porque los signos por sí solo hablan. Porque ahorita yo puedo mover las manos, mover mi boca o hacer un gesto en la cara y sin decir nada usted sabe lo que yo estoy expresando. O sea, los gestos, las posiciones, los signos expresan por sí solos, ¿verdad? Y eso es lo hermoso y eso es lo maravilloso, ¿verdad?, de lo que es la liturgia, ¿verdad? La Lex Ergon, ¿verdad? El servicio público, el servicio al pueblo antes, pero que ahora es el servicio que se le da a Jesús. Por eso los invitamos a que si usted es cristiano, creyente, católico, asista a su parroquia, asista a la iglesia y hable con algún grupo que se encargan de liturgia y dígale que usted quisiera participar, que cómo hace para proclamar una lectura, porque hay que pues aprender y formarse en proclamar, en saber proclamar una lectura, ¿verdad? ¿Qué se dice al final? ¿Qué se dice al principio? La dicción, la pronunciación, cómo se dice, cómo se habla. Sería interesantísimo que usted asista a su parroquia y colabore en este servicio, ¿verdad? El mismo servicio que en el Nuevo Testamento ya le llaman el diaconado, ¿verdad? El diaconado, ¿verdad? San Pablo habla precisamente sobre los diáconos, ¿verdad? Y que la iglesia, pues, ¿verdad? Ahora el término litúrgico son acólitos, ¿verdad? O sea, servidores del altar, ¿verdad? Lo que se conoce paganamente o popularmente como los monaguillos, ¿verdad? Los monaguillos que son servidores del altar, ¿verdad? Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque incluso hasta las vestimentas que lleva el sacerdote, las posturas y los gestos nos quieren decir algo, ¿verdad? Nos quiere decir algo, ¿verdad? Por eso es hermoso y bonito darnos cuenta de todas las posturas. A veces como los católicos desconocemos esas posturas, pero por ejemplo el sacerdote en su momento hace la invitación al Padre Nuestro, por ejemplo, ¿verdad? El sacerdote hace la invitación al Padre Nuestro, ¿verdad? Y el sacerdote pues levanta sus manos, ¿verdad? Y dice, oremos juntos, Padre Nuestro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué abre sus manos? Porque en ese momento el sacerdote es otro Cristo en la cruz. Por eso el sacerdote abre sus manos y dice, oremos. Y por eso nosotros a veces equivocadamente y no litúrgicamente, sino con mucha devoción, también abrimos las manos y las extendemos, pero realmente quien lo debe hacer litúrgicamente es el sacerdote. Y la asamblea debe estar como María al pie de la cruz, con las manos juntas en el momento, por ejemplo, del Padre Nuestro. Pero ya estos son detalles que la liturgia poco a poco nos va regalando si usted realmente ama la liturgia y quiere acercarse a lo que es una formación en liturgia, ¿verdad? Entonces eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque podemos ir descubriendo cosas nuevas que la liturgia nos regala, ¿verdad? Y cómo a veces surgen diferentes signos que la iglesia tiene, porque es muy interesante. A veces, por ejemplo, el momento de la consagración, ¿verdad? Mejor dicho, en la oración epiclética. Recordemos que la oración epiclética viene de epíclesis y el término epíclesis significa invocación al Espíritu Santo, ¿verdad? Epíclesis, ¿verdad? Invocación al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante, el sacerdote dice, invoca al Espíritu Santo cuando impone sus manos sobre el pan y el vino, ¿verdad? Coloca sus manos y dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Vea qué interesante. Ahí es cuando a veces como católicos no ponemos atención y creemos que es el sacerdote quien lo convierte. Sí, el sacerdote es un ministro ordenado. Ahí funge como persona de Cristo, porque Cristo sigue celebrando en su iglesia. Pero quien transustanciación, quien cambia de sustancias ese pan y ese vino,
es el Espíritu Santo, mi hermano, que usted no se ha dado cuenta en la Eucaristía y que a veces dice, ay no, ¿cómo el Padre va a tener poder? Ay no, ¿verdad? Y entonces muchas otras congregaciones pues siguen, ¿verdad?, creyendo que lo que ellos reciben es una representación, ¿verdad?, de Jesús, el pan, un recuerdo, pero no a Jesús vivo y resucitado, ¿verdad? Porque nosotros comulgamos a Jesús vivo y resucitado. Es el mismo sacrificio que Cristo realiza, es el mismo acto de amor que realizó allá en la cruz hace más de 2000 años y lo sigue celebrando todos los días. O sea, se sigue entregando por amor a usted y a mí. Y eso es lo interesante, ¿verdad? No confundamos, no digamos que es que matamos a Jesús, que Jesús es un sádico porque quiere morirse todos los veces en la misa, en las Eucaristías. No, 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 no. Vamos despacio, ¿verdad? Hay que ir con delicadeza. No, no, no. Hay que ir tejiendo porque no es eso lo que celebramos. Celebramos el acto de amor, se hace presente a través del sacerdote, se hace presente el sacrificio de Cristo. No se actualiza como muchos comentan, ¿verdad? Sino un buen liturgo no puede decir, se actualiza el sacrificio de Cristo. No, porque el sacrificio de Cristo nunca estaba desactualizado. Se hace presente, ¿verdad? Y se sigue ejerciendo el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? A través del sacerdote como ministro ordenado en persona de Cristo, en persona de Cristo, ¿verdad? Y eso es lindísimo, por eso en su momento el sacerdote toma como suyas las propias palabras de Jesús, en un momento, ¿verdad? Incluso en la doxología, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. Lindo ese término, ¿verdad? Doxología, desde la liturgia, ¿verdad? Recordemos que doxología, ¿verdad? Palabra de alabanza, logía, doxo, alabar, ¿verdad? Es interesantísimo, palabra de alabanza, doxología. Por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? A ti, Dios Padre omnipotente. Lindísimo, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el amén más importante de la misa. Es el amén que no nos puede faltar en la Eucaristía, ¿verdad? El amén más importante, ¿verdad? Desde la liturgia, ¿verdad? Es lindísimo. Así que los invitamos, y si usted de aquí, de nuestro barrio Cuba, de la parroquia cerca de nuestra Medalla Milagrosa, los invitamos a asistir. Nos reunimos una vez por mes para la formación y participamos de las Eucaristías, así que están cordialmente invitados. El grupo se llama EPAL, Equipo Parroquial de Animación Litúrgica. Así que bienvenidos, y si usted no es de Barrio Cuba, es de otra parroquia, asista a misa, llegue mañana y diga, me gustaría servir. Si no le gusta leer, bueno, puedo colaborar con los dones, puedo llevar los dones, la presentación de dones, asista. Yo sé que por el COVID ha cambiado algunas cosas, por el COVID, pero sí es importante que asista y se congregue y se dé cuenta de esta riqueza que tiene la Iglesia Católica en lo que es liturgia. Hoy les hablé como catequista, ¿verdad? No como profesor, como catequista, ¿verdad? Y amante de la liturgia, amante de la liturgia. ¿Por qué? Porque quien sigue celebrando es Cristo, Jesucristo, el verdadero y único liturgo, el verdadero y único que sigue ejerciendo su sacerdocio, su servicio. Es un sacerdote, el que ejerce los dones sagrados, sacerdote. Interesante. Jesucristo sigue siendo el eterno y sumo sacerdote, ¿verdad? En la Sagrada Escritura nos dice, según el rito de Melquisedec, ¿verdad? Según Melquisedec, un personaje, ya nos vamos a lo que es Biblia, un personaje Melquisedec, ¿verdad? Que no se conoce ni el principio ni el fin de ese personaje, ¿verdad? No se sabe dónde viene ni no. ¿Por qué? Porque es un prototipo, una prefigura de lo que luego va a ser Cristo, el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Verdad? Es interesantísimo. Cristo entonces viene, según el rito de Melquisedec, ¿verdad? También a seguir en un sacerdocio, mejor dicho, un sacerdocio eterno. Sigue Jesús celebrando en su iglesia los sacramentos, ¿verdad? Y así como lo hizo hace más de 2000 años, ¿verdad? Tocando a una mujer que padecía flujos de sangre, ¿verdad? Y quedó curada, como era la hemorroísa, ¿verdad? En Marcos 5:21, ¿verdad?
Así como tocó al ciego, ¿verdad? Así como tocó al sordo y le dijo, Éfeta, sigue Jesús haciéndolo a través de sus ministros ordenados en la Iglesia Católica. Por eso el obispo también y el sacerdote y el ministro ordenado toca también, la oreja toca también, ¿verdad? En los sacramentos con ese éfeta y con ese aceite, ¿verdad? O sea, seguimos haciendo lo mismo de Jesús, lo mismo de Jesús. O sea, mejor dicho, seguimos participando de los misterios de Jesús, el único y verdadero liturgo. Que Dios les bendiga, un abrazo y me encantaría que ustedes sus comentarios ahí, sus preguntas también sobre este tema de la liturgia. Un abrazo a quienes nos vieron, Dios lo bendiga. Buenas noches.